Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión. Antes que nada, no sé si tuvieran ustedes alguna duda o empezamos. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a recapitular respecto a los temas que hemos estado analizando. Y bueno, pues recuerden ustedes que la materia de fiscal pues tiene varias aristas, ¿no? No solamente tiene que ver con el pago de impuestos o contribuciones, pero es lo principal, ¿sí? Ya hablamos nosotros de los términos potestad, espero que ya no les quede duda, potestad tributaria, y vimos también lo que era la competencia tributaria. Acuérdense ustedes que la potestad implica el poder de crear las contribuciones. Esa sería la potestad. Y la competencia, bueno, pues le compete al Ejecutivo es aplicar las disposiciones tributarias. En otras palabras, así tajante sentido, bueno, pues implica la competencia de poder cobrar las contribuciones, ¿no? Sí, entonces esos serían los términos. Hasta aquí pues hemos llegado respecto a esto. Y bueno, pues la potestad pues la tienen los congresos, ya quedamos, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Permítanme, es que no estoy presentando la pantalla. Y pues son los dos términos más importantes que existen en materia tributaria, ¿no? Que es la potestad y la competencia tributaria. Es lo más relevante en materia impositiva, ¿no? Y la potestad pues las tienen los congresos a nivel federal, estatal. Son lo que tienen la competencia, la potestad, perdón, y la competencia pues la va a tener el Poder Ejecutivo a nivel federal, estatal y municipal. ¿Por qué? Pues porque hay impuestos federales, hay impuestos estatales y hay impuestos municipales. Entonces ellos van a ser los que se encarguen de hacer esos cobros. A nivel federal, pues ya quedamos que se hace por medio del Servicio de Administración Tributaria. Es el organismo que se encarga de recaudar a nivel federal. A nivel estatal es el área de finanzas de los estados. Y a nivel municipal pues son las tesorerías municipales. Son los que se encargan de hacer esas recaudaciones, ¿sí? ¿Cómo lo hace el Poder Ejecutivo? Bueno, pues ya quedamos que lo hace por medio de las facultades de comprobación. Sí, ya por ese medio lo realiza, por ese medio cobra. Ya quedamos que las más importantes facultades de comprobación que nosotros tenemos, bueno, pues son la auditoría, que es la visita domiciliaria. Tenemos también las revisiones de gabinete. Y tenemos también las revisiones electrónicas.
Son las principales facultades que tiene la autoridad. También las revisiones o las facultades en materia de comercio exterior. Sí, que son las principales que nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico. Sí, recuerden ustedes que a nosotros los clientes, derivado de las facultades de comprobación, pues nos entregan un crédito fiscal. Es lo que nos entrega el cliente. Ese crédito fiscal pues va a tener un monto a pagar, una cantidad a pagar, un dinero. Sobre de ese dinero pues nosotros vamos a cobrar nuestros honorarios. Si es muy bajito, pues a veces no nos es costeable litigar, ¿sí? Entonces, pues el cliente nos va a entregar, cuando ya termine su facultad de comprobación, pues nos va a entregar ese crédito y pues lo va a hacer efectivo, ¿no? Va a ser, la autoridad lo va a querer cobrar y nosotros o el cliente lo vamos a querer impugnar. Y eso es lo que la va a pasar, ¿no? Recuerden ustedes que las contribuciones se crean por medio de un proceso legislativo. La principal legislación en materia tributaria, bueno, pues es la ley de ingresos, de la Federación, que ya están por presentarla a la Secretaría de Hacienda en el mes de septiembre al Congreso. Es la principal disposición que se encarga de recaudar y de ahí se derivan todas las demás disposiciones jurídicas. ¿Sí? Entonces, vamos a comentar si tienen alguna duda o continuamos, ¿no? Bueno, entonces es el Congreso, ¿verdad? Por medio de los congresos federal y estatal, pero recuerden que el Congreso se divide en dos cámaras. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los senadores prácticamente en materia fiscal se encargan de los tratados para evitar la doble tributación. Y los diputados se encargan de crear los impuestos y aprueban la ley de ingresos. Ley de ingresos y presupuesto de egresos. Entonces, en estricto sentido, pues serían los diputados los que se encargan de crear las contribuciones. Sí, también los diputados pues revisan que se haya gastado bien el dinero, que revisan la cuenta pública. Tienen un área de auditoría, se llama Auditoría Superior de la Federación. También el Estado tiene el Congreso del Estado tiene un área de auditoría. Esa área de auditoría principalmente se encarga de revisar los municipios. Entonces son los que revisan que se hayan gastado bien el dinero, el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces los diputados por medio de un área específica auditan la cuenta pública y revisan que se hayan gastado bien el dinero. Ahorita sí tienen una auditoría muy fuerte, no sé si ya la hayan escuchado por ahí. En la Ciudad de México construyeron una estela de luz que costó 400 millones de pesos. Es un gasto exorbitante y ahorita la Auditoría Superior ordenó que se regresaran esos 400 millones de pesos porque fueron mal ejercidos. Entonces todo eso lo hace la Cámara de Diputados. Esa es su función. Y pues realmente la Cámara de Senadores pues se encarga de la doble tributación y también los senadores se encargan de todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales. Esa es su principal función. Esos tratados internacionales implican también que México pues lleve a cabo actos de comercio exterior. Entonces los senadores pues en estricto sentido hacen que funcione todo el comercio exterior.
con esos acuerdos o con la aprobación de esos tratados internacionales, ¿sí? Entonces se aprueba los tratados que celebra el presidente, nuestro presidente, ¿no? El Poder Ejecutivo. Esos tratados tienen implicaciones en comercio exterior y ya quedamos que todo lo de comercio exterior pues son contribuciones a fin de cuentas que cobra el Poder Ejecutivo. Entonces el Congreso pues tiene amplias facultades en lo que tiene que ver con la tributación a nivel nacional también, ¿sí? Y pues son los que crean esas disposiciones. Bueno, el Poder Ejecutivo tiene otra facultad muy interesante, muy importante. Si el Poder Ejecutivo, bueno, pues tiene que desarrolla o lleva a cabo todo lo que tiene relación con los reglamentos. El Ejecutivo crea reglamentos de dos tipos. Sí, crea reglamentos orgánicos para organizar a sus áreas y crea reglamentos de leyes. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos el reglamento orgánico de la administración pública, ¿sí? o reglamentos orgánicos de administraciones públicas a nivel federal, estatal, municipal. Tenemos, por ejemplo, el reglamento del Código Fiscal, reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reglamento del Impuesto sobre la Renta. Entonces el Ejecutivo, dentro de sus funciones, tiene pues también crear los reglamentos. Los reglamentos no establecen o no crean impuestos, solamente organizan a la administración pública o explican las leyes, ¿sí? Entonces cuando es un reglamento de leyes, pues le explican las leyes. Esa es su principal función de los reglamentos, ¿sí? Entonces el Poder Ejecutivo pues tiene esas dos áreas, ¿no? Una que se encarga de las facultades de comprobación y otra que se encarga de crear disposiciones jurídicas, y lo tenemos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. En el municipio hay muchos reglamentos municipales y hay muchas disposiciones jurídicas, también a nivel estatal y desde luego a nivel federal. Entonces esa es la función del Ejecutivo en materia de contribuciones: aplicar las leyes, crear los reglamentos, y del Congreso, bueno, pues es aprobar los tratados, crear los impuestos, establecer la ley de ingresos, revisar la cuenta pública, que se esté gastando el Ejecutivo correctamente el dinero. Y si no lo hace así, bueno, pues se van a fincar las responsabilidades correspondientes. Sí, y tenemos por otro lado el Poder Judicial. Entonces ya vimos la potestad, ya vimos la competencia. Y tenemos otra atribución muy importante, ¿sí? Que corresponde al Poder Judicial, ¿sí? Entonces el Poder Judicial es otro organismo que va a tener relación con las contribuciones. Lo voy a tratar de hacer lo más completo posible. Yo sé que no todo va a aplicar para la materia fiscal, pero me gusta mucho compararlo, ¿sí? Entonces tenemos el Poder Judicial, igual lo tenemos a nivel federal, a nivel estatal, ¿sí? Si quieren no llamarle Poder Judicial, si quieren lo ponemos como actividad jurisdiccional. Recuerden ustedes que jurisdicción implica decir el derecho o decidir sobre el derecho, y lo tienen los órganos que imparten justicia, ¿no? Actividad jurisdiccional, en este caso justicia, ¿no? Impartición de justicia. Lo va a tener a nivel federal. Entonces ahora sí podemos decir Poder Judicial, y tenemos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Poder Judicial se divide en la Suprema Corte,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o se conoce como Suprema Corte de la Nación, se divide en pleno, salas, tribunales colegiados, tenemos los tribunales unitarios, tenemos el Tribunal Electoral, tenemos los juzgados de distrito. Tiene otras áreas la Suprema Corte, pero ya no tienen prácticamente que ver mucho con la materia que estamos analizando. Los que nos interesan pues son los colegiados y son, bueno, el pleno, las salas, los colegiados, los juzgados de distrito. Entonces el pleno normalmente resuelve asuntos de importancia, vamos a poner, de importancia. Las salas resuelven otros asuntos que no son tan importantes. Sí, se dividen en 2 salas. No sé si quieren que aclare eso. 2 salas, 5 ministros cada una. Acá el pleno, también si quieren lo aclaramos, son 11 ministros. Los colegiados son muy importantes para nosotros, 5 ministras o ministros. Los colegiados resuelven lo que nosotros conocemos como amparo directo en materia fiscal. Sí, ellos resuelven el amparo directo. Las salas de la Suprema Corte en materia fiscal normalmente resuelven el recurso de revisión cuando nosotros lo presentamos. ¿Sí? Principalmente son sus funciones. El recurso de revisión es la segunda instancia después del amparo directo. Entonces, después del amparo directo nos vamos a la revisión. ¿Sí? Esta revisión, si quieren lo aclaro aquí, después del amparo indirecto, perdón. ¿Sí? El amparo directo, bueno, pues es después es la segunda instancia después del juicio contencioso. ¿Sí? Es la siguiente instancia. Y tenemos el juzgado de distrito, que conoce del amparo indirecto fiscal. Normalmente lo presentamos nosotros cuando impugnamos, por ejemplo, alguna ley de impuestos nueva, un impuesto nuevo. Normalmente usamos el indirecto fiscal. Una multa excesiva, una clausura, una negativa ficta. Es cuando la autoridad no me contesta en 3 meses. Sí, normalmente es lo que usamos. Entonces, el Poder Judicial, su organización. Nosotros en materia fiscal, pues lo usamos principalmente para el indirecto, amparo indirecto o para el directo. Sí, otra de las funciones muy importantes de lo que es la Suprema Corte, bueno, pues es que el Pleno, lo vamos a poner aquí, el Pleno crea jurisprudencia fiscal. Es algo muy importante también. Las salas también crean jurisprudencia fiscal. Permítame porque está poniendo en medio.
crean jurisprudencia fiscal que consultamos nosotros en la página de la Suprema Corte. Los tribunales colegiados, pues de la misma manera también crean jurisprudencia fiscal. Entonces nosotros en materia fiscal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ocupamos sus trabajos, sus labores para impugnar, ¿sí? Para hacer impugnaciones tributarias o bien para utilizar la jurisprudencia, para revisarla y para utilizarla en los medios de defensa. Es para las dos cosas que utilizamos al Poder Judicial en materia fiscal. Entonces, así como tiene intervención el Congreso y el Poder Ejecutivo en el derecho fiscal, pues también lo tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Ya sea por medio de los juzgados de distrito, ¿sí? O bien por medio de los tribunales colegiados, con el amparo directo, las salas o el pleno, ¿sí? Es la organización. Entonces, la jurisprudencia es muy importante en materia fiscal. Hay otro organismo que crea jurisprudencia que son los plenos de circuito, pero normalmente en materia fiscal lo hacen los colegiados, las salas y el pleno. Son los que emiten la jurisprudencia. La jurisprudencia más importante es la del pleno, ¿sí? Y nosotros usamos eso como broma entre las abogadas y los abogados, ¿no? Cuando ordenamos algo, damos instrucciones a algo, me vas a hacer de desayunar y es jurisprudencia del pleno. ¿Qué quiere decir? Que la jurisprudencia que crea el pleno de la Suprema Corte es lo máximo, es la máxima disposición interpretativa, jurídica. Entonces, cuando decimos eso de broma, pues implicamos o indicamos que no hay de otra, ¿sí? Que lo tienes que hacer y que es algo muy importante, ¿sí? Entonces, es la jurisprudencia más importante. Cuando consultamos las jurisprudencias en la página de la Suprema Corte, pues ahí normalmente nos van a aparecer esas disposiciones, ¿no? Entonces, si quieren lo checamos en la página de la Suprema Corte. Se supone que todas y todos normalmente siempre debemos estar revisando en la jurisprudencia, ¿no? Es una parte muy, muy importante para nosotros en materia jurídica. Entonces, si consultamos las tesis o jurisprudencias, ¿sí? Aquí en la sistematización, yo les pido de tarea, sin que me lo tengan que entregar, ¿verdad? Pero como una actividad, una tarea normal, cotidiana, que nosotros tenemos que realizar, pues es checar la jurisprudencia. Esto va a poner constitucional, administrativa, que es la normalmente la fiscal. Entonces le voy a poner contribuciones, le pongo buscar y entonces ya me va a arrojar un resultado. Y ese resultado, bueno, pues yo lo voy a revisar, voy a analizar si me aplica o no me aplica. Y ya aquí hay varios, ¿sí? Hay varias que me aparecen. Entonces, si abro esta, por ejemplo, ahí me va a decir en el encabezado, me va a decir quién emitió esa jurisprudencia, ¿sí? Vamos a abrir esta. Y aquí está. Aquí, si se fijan, esta la emitió los tribunales colegiados. Este es de un colegiado. ¿Qué quiere decir? Que es una tesis que no es muy poderosa, por así decirlo, ¿no? Que no es jerárquicamente muy importante, ¿sí? Vamos a abrir otra, a ver si cambia. Los que hacen más labor, pues casi siempre son los colegiados, son los que están constantemente emitiendo disposiciones. Vamos a ver esta, miren, esta es de la segunda sala. Les dije que eran 2 salas, cada una 5, esta es de la segunda. Es muy importante esta jurisprudencia, esta tesis, ya que la emite la segunda sala. Y así, cuando ustedes la abran, lo que tienen que ver, aparte del contenido, bueno, pues es quién la emitió para ver qué tanta validez o fuerza tiene. Miren, este es de los colegiados, ¿sí? Y así sucesivamente nos vamos a dar nosotros cuenta
de quién le emitió y qué fuerza tiene, qué fuerza coercitiva tiene para todos los órganos jurisdiccionales. ¿Sí? Aquí está también de los colegiados. Quienes emiten más disposiciones de esta materia, ustedes siempre lo van a ver, pues son los colegiados, ¿sí? Son los que más asuntos tienen, son los que más hacen. Este es de los plenos, yo les hablé de los plenos de circuito, que también emiten jurisprudencia, emiten tesis, y aquí está, este es de los plenos, ¿sí? También esta tiene fuerza coercitiva, pero la más importante pues es la del pleno de la Corte, ¿sí? De impuesto predial, esta es la última que vemos, vamos a ver de quién. Igual, de los colegiados, ¿sí? Entonces, estos organismos pues son los que principalmente emiten los criterios, son los más importantes en materia impositiva, y ustedes pues los encuentran ahí en ello. ¿Para qué usamos las tesis? Bueno, pues las tesis nosotros las vamos a utilizar para sustentar nuestras demandas, ya sea la de amparo directo, amparo indirecto. Nosotros usamos las tesis para apuntalar nuestros argumentos jurídicos plasmados en nuestros escritos de defensa. Para ello las usamos. Entonces, cuando yo hago un recurso, hago una demanda en materia fiscal, uso lo que ellos crearon para apuntalar mis escritos, mis documentos, y sea más sólida mi demanda, sea más sólida mi reclamación ante los tribunales. Entonces, esa es la función de la Suprema Corte del Poder Judicial, ¿sí? Pero bueno, no solamente está el Poder Judicial, también está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también lo ocupamos en materia fiscal. También se divide en pleno y en secciones. Son en total 3 secciones. ¿Sí? Son 3 secciones. Ya en materias, normalmente se ve en materias de procesal. Yo doy una clase de procesal fiscal y les presento cómo se organiza el tribunal. Aquí nada más lo vamos a ver muy, muy sencillo, pero tengo un organigrama tremendo, muy, muy grande, donde viene con amplitud su organización. Esta sesión, bueno, no es de defensa. Ya cuando tengo una sesión de defensa fiscal, entonces ahí sí lo vemos más a detalle. Entonces, nada más, pleno o secciones, tenemos las salas, ¿sí? Hay salas regionales, hay salas especializadas, ¿sí? Hay auxiliares también, salas auxiliares, ¿sí? Entonces es la organización que nosotros principalmente tenemos de ella. ¿De qué se encarga el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Bueno, pues conoce de los juicios contenciosos. Cuando nosotros impugnamos un crédito fiscal, no solo eso, conoce de otras cosas, ¿no? Pero principalmente impugnación de crédito fiscal. Es decir, una persona no pagó correctamente sus impuestos, le determinan un crédito, ¿sí? Y conoce de esos, vamos a poner juicio contencioso, y conoce de las impugnaciones de los créditos fiscales. En donde radico, que es aquí en el estado de Guanajuato, tenemos una sala regional que conoce de todos esos juicios contenciosos, ¿sí? Entonces, la segunda instancia, después del juicio contencioso, después de que impugnamos un crédito, la segunda instancia va a ser el amparo directo para nosotros los contribuyentes. Ese amparo directo, me voy a regresar, lo va a conocer, aquí está, tribunales colegiados, amparo directo, ¿se fijan? Entonces, aquí lo puse, después del juicio contencioso, es el amparo directo. Entonces, aquí está, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sale? Y se enlaza con la Suprema Corte, es decir, trabajan en conjunto, ¿no? La Suprema Corte pues revisa lo que hizo este
este organismo es un tribunal autónomo, pero que la segunda instancia corresponde al Poder Judicial, no forma parte del Poder Judicial, desde luego esa parte. De hecho, cuando se inició este tribunal, cuando se creó, formaba parte del Poder Ejecutivo. El presidente de la República era el que encabezaba este tribunal. Ahora ya no, ahora es autónomo. Los miembros de este tribunal son designados o son propuestos por el presidente, pero los aprueba el Senado. Entonces los senadores aprueban a los integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Ejecutivo envía una terna y el Senado de esa terna decide a quiénes a los que va a nombrar o a quienes van a formar parte de ese tribunal. ¿Sí? Entonces esa es una de las principales funciones de este tribunal. Entonces los tres poderes, ya para concluir, me falta el estatal, ¿verdad? A nivel estatal tenemos al Tribunal de lo Contencioso, ¿sí? Este Tribunal de lo Contencioso conoce de impugnaciones de impuestos estatales. ¿Sí? Entonces esa es su principal función del Tribunal de lo Contencioso. En cada estado hay uno. Esto es derivado de que a nivel estatal pues también hay impuestos, puede haber conflictos entre la autoridad y los contribuyentes tratándose de impuestos estatales. Los impuestos estatales más importantes pues tenemos el de hospedaje, tenemos el de nóminas, tenemos el cedular, que los vamos a ver más adelante. ¿Sí? Nada más ahorita se los menciono. Y pues cuando un particular no está de acuerdo en una auditoría, ¿sí? Igual en una facultad de comprobación, pero de gobierno del estado, no está de acuerdo, entonces cuando está inconforme, pues lo va a llevar el asunto ante el Tribunal de lo Contencioso. Entonces ustedes como fiscalistas van a poder litigar en el contencioso estatal si es un impuesto estatal o en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa si es un impuesto federal. Y pues van a poder llevar sus juicios, sus demandas en esos dos tribunales. Y si lo pierden, por ejemplo, en el Tribunal Federal de Justicia, pues se van a ir a la siguiente instancia, que es ante el Poder Judicial. ¿Sí? Esa es una de las principales cuestiones que nosotros tenemos. Entonces siempre el Poder Judicial va a conocer de las siguientes instancias en tratándose de estos dos tribunales, ¿no? Cuando ellos resuelvan, pues nos vamos a ir más arriba, que sería ante el federal, ¿sí? Que sería el Poder Judicial, por medio de los órganos de la Suprema Corte. Entonces, esa es la organización, son los tres poderes tienen intervención sobre lo que son las contribuciones, ya sea unos resolviendo los litigios, creando jurisprudencias, otros aplicando las leyes, revisando, otros creando los impuestos. Entonces, los tres poderes tienen amplias facultades en materia de impuestos, ¿sí? Y pues vamos a pasar entonces al siguiente tema, ¿sí? Que son relacionados ya con las contribuciones, ¿sí? Entonces, dejamos aquí ya la potestad, la competencia, y vamos a pasar a otro tema que va a ser relacionado ya estrechamente con el tema de estas contribuciones. ¿Sobre qué creen que recaen las contribuciones? Bueno, las contribuciones van a recaer principalmente sobre nuestros ingresos, sobre ellos recaen. Si nosotros recibimos un dinero, pues vamos a tener que pagar contribuciones, pero también recae sobre bienes, por ejemplo, sobre una casa, sobre un carro, ¿sí? También van a recaer sobre bienes. También si gastamos, sobre gastos, también en ocasiones cuando gastamos dinero, por ejemplo, compramos un televisor, pues estamos gastando, tú dices, pues si me estoy gastando, ¿por qué me cobran impuestos? Pues en efecto, también ese gasto de esa televisión, de ese teléfono, pues va a tener un impuesto. También va a recaer sobre operaciones de comercio exterior. Es decir, cuando yo importo mercancías, también voy a tener que pagar contribuciones. Importo un bien,
Entonces, las exportaciones, es decir, cuando los mando en el extranjero, no están grabados por México, pero sí los graban en los otros países. Entonces, cuando realizo una importación de mercancías, pues también, cuando también al consumo, consumir algo, ¿sí? También va a generar el pago de contribuciones, por ejemplo, pues el consumo de un servicio de internet, ¿sí? Consumo de productos en un restaurante, cosas por el estilo. Entonces también eso es importante. Ya vimos también que las contribuciones están sujetas a principios o deben sujetarse a principios, ¿no? Entonces, siempre que exista una contribución, ustedes consideren que está sujeta a principios. Es decir, una contribución debe estar sujeta al principio de legalidad. ¿Sí? El principio de legalidad va a implicar que las contribuciones solo se establecen por ley. ¿Sí? No puede ser por reglamento, no puede ser más que por ley, emanada del Congreso, derivada de un proceso legislativo. También en materia penal, por ejemplo, es lo mismo, una pena, un delito solo por ley. En materia fiscal existe un principio nullum tributum sine lege, no hay tributo sin ley, ¿sí? Y en materia penal igual no hay pena sin ley penal, son principios básicos. En penal sería nullum pena sine lege, si no hay pena sin ley. En fiscal es nullum tributum sine lege, no hay tributo sin ley. Entonces todo debe ser por medio de un proceso legislativo, ¿sí? Que es iniciativa, discusión, aprobación, publicación, ¿no? Que es el proceso legislativo. Entonces ese es el principio de legalidad. También este principio de legalidad, bueno, pues establece, o la ley, las contribuciones creadas por ley, pues van a establecer las características que tienen esos impuestos, ¿no? Aquí en este curso vamos a ver esas características, vamos a ver qué impuestos hay, cuánto se paga, cuáles son sus principales reglas, vamos a ver cuál es el más gravoso, cuál es el menos perjudicial. Aquí vamos a ver esa parte más adelante. Entonces, esas características de las contribuciones, pues vamos a señalarlas más adelante, ¿sí? También uno de los principios, acuérdense, que existe en materia fiscal, ya lo comentamos, bueno, pues es que no puede haber doble tributación, por eso hay tratados. No doble tributación internacional. Entonces, si ya pagué yo impuestos en un país, pues no voy a pagar doble en otro país. Esto es por medio de los tratados, que ya lo comentamos, los tratados internacionales, pues son de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Le corresponde al Ejecutivo y a los senadores esa intervención en materia de tratados, como ya lo comentamos. El Ejecutivo lo celebra y el Legislativo, que es los senadores, lo aprueban. Entonces celebra los tratados y los aprueba, ¿sí? Entonces es otro de los principios que nosotros tenemos en materia fiscal. Otro principio es que cuando no se entiendan las leyes tributarias, pues se van a interpretar. Entonces es el de interpretación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si no se le entiende a una disposición fiscal, pues se va a interpretar. ¿Quiénes son los intérpretes? Bueno, pues son de entrada nosotros, ¿no? Los abogados o abogadas. Somos los que interpretamos las disposiciones tributarias. También lo hace la autoridad. También interpreta el Congreso. Ellos son los que hacen la auténtica, se llama interpretación auténtica, son los que interpretan esas normas, ¿sí? El Poder Judicial, ya lo comentamos hace rato, cuando crea sus jurisprudencias,
Sí, me faltó acá algo antes de que se me pase, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este organismo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también crea jurisprudencia. Sí, también crea jurisprudencia. Igual, también la buscamos ahí en su página. Voy a abrir su página del tribunal. Pongo Tribunal Federal de Justicia Administrativa tesis y ya aquí me aparecen las tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí están, ¿sale? Y yo le pongo buscar en todas las épocas. ¿Sale? Aquí le pongo la materia, le pongo el rubro normalmente. Bueno, ahí ya le había puesto yo embargo, le voy a poner contribuciones. El rubro es el encabezado de la tesis y aquí me aparecen, ¿sí? Y aquí del lado derecho dice quién la hizo, miren, dice el pleno, pues que quiere decir que es muy poderosa. Si es una de las secciones, pues es que no es tan poderosa como la del pleno, ¿sí? Y las salas regionales, aquí dice sala regional. Entonces las más poderosas pues son las del pleno, también como yo la Suprema Corte. Entonces abro una y aquí está una tesis también del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También el Tribunal de lo Contencioso crea sus tesis, también igual. Sí, entonces todos los organismos jurisdiccionales pues interpretan las leyes y cuando las interpretan pues crean sus tesis o jurisprudencias. Así es algo que me faltó aquí. Entonces también el Tribunal de lo Contencioso también crea sus tesis, ¿no? Tesis que nosotros le llamamos jurisprudencias. No todas son jurisprudencias, pero bueno, algunas son criterios aislados, ¿no? Se les denomina cuando todavía no llegan a ser jurisprudencia, ¿sale? Entonces igual, estábamos comentando, pues esa interpretación la hace el Poder Judicial, ya lo comentamos, cuando crean sus criterios. Y se dividen en dos. Se dividen en tesis aisladas y jurisprudencia, ¿no? ¿Sale? Jurisprudencia es cuando ya son 5 en el mismo, 5 sentencias en el mismo sentido. Y las aisladas pues todavía no alcanzan ese rango, ¿sí? Entonces, ese es uno de los principios muy importantes de la interpretación. Entonces, la hacen las abogadas, la autoridad, el Congreso. La más importante es la del Congreso y la del Poder Judicial. Son las interpretaciones más importantes. ¿Y cómo debe ser la interpretación en materia fiscal? Normalmente la interpretación en materia fiscal es estricta, así se le llama. ¿Qué quiere decir? Que cuando se refiera a sujeto, objeto, base del impuesto, alguna tasa impositiva, o una tarifa, ¿sí? La interpretación va a ser estricta. ¿Qué quiere decir? Que va a ser exclusivamente al texto de la ley, ¿no? Como lo indica el texto de la ley. Es decir, no podemos hacer o ir más allá de lo que indica el texto de la ley. Cuando se trate de un sujeto de un impuesto, del objeto, lo que busca el impuesto, de la base del impuesto, es decir, la cantidad sobre la cual se aplica el impuesto, sobre una tasa, ¿sí? Es decir, un porcentaje o una tarifa que se cobre de impuestos, no podemos ir más allá, ¿sí? Del texto de la ley. Quienes pueden ir más allá, bueno, pues van a ser el Poder Judicial, ellos sí van a ir más allá de la interpretación, pero las abogadas, los abogados, la autoridad, los doctrinarios, sí que también pues son parte fundamental
del sistema de interpretación, pues no podemos ir más allá, ¿sí? Entonces, si dice que todos vamos a pagar contribuciones, no podemos decir, bueno, pues dice todos y todas no, nada más todos. No podemos hacer ese tipo de argumentación. Entonces, hablar de todos, pues implicará todos, ¿no? O sea, hombre, mujer, niños, niñas, ¿estamos? Menores, mayores. No podemos hacer interpretaciones más allá de lo que expresa la ley. No puede decir, entonces los ancianos no, entonces los niños no. No se puede, porque se trata de sujeto, es todo, sí, ¿sí? En estricto sentido, al texto. ¿Sale? Entonces, esa es la interpretación estricta, ¿sí? No poder ir más allá, y es la que se aplica en materia fiscal. Otro principio muy importante de las contribuciones es el fin. ¿Cuál es el fin de una contribución? ¿Sí? El fin que nosotros tenemos de una contribución es que son cantidades de dinero que se entregan para el gasto público. Ese es el fin de una contribución, ¿sí? Ya lo puse en interpretación, perdón. Estamos acá, ¿verdad? Sí. Fin es principio, bueno, pues que tienen un fin, ¿no? ¿Sí? Tienen un fin, todas las contribuciones tienen un fin. Una contribución no se crea nada más así. Cuando el legislador las establece, ya tienen de trasfondo el objetivo, ¿sí? Así, por ejemplo, cuando se creó el IVA fue para unos eventos olímpicos, para eso se creó y ya después se dejó, ¿sí? Entonces, pero todas las contribuciones tienen un fin y son variados, ¿no? Son variados los fines. Lo ideal es que sean para el gasto público, pero hay otros fines, por ejemplo, que la gente no suba de peso. ¿Sí? Tenemos impuestos entonces a la comida chatarra, ¿sí? Ese es su fin. ¿Estamos? Un fin que no es muy concreto, pues es el de la gasolina. ¿Por qué impuesto a la gasolina? ¿Cuál es su fin? Se supone que debería de tener por objeto que no contamináramos tanto, pero no es así. Entonces cada contribución va a tener su fin, ¿no? Va a tener un objetivo. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el del tabaco, bueno, pues no enfermarnos, ¿verdad? Y por eso vaya a los cigarros, ¿no? Al tabaco. ¿Sale? Y así cada impuesto va a tener un fin. Te digo, el ideal es que es para que nosotros podamos el gasto público, ¿no? Hay otros impuestos pues que nada más son recaudar. Nada más, recaudar impuestos, simplemente obtener ingresos. Es su fin. No hay otro más que eso, ¿no? Entonces, depende de la contribución. La mayoría va a tener un fin específico, ¿no? Un fin concreto, pero en general pues van a ser eso fin. Entonces, cuando no se busca recaudar, ¿sí? Cuando no es recaudar, entonces se le dice que tiene fines extrafiscales. ¿Sí? Entonces, cuando una contribución no busca obtener ingresos, no busca recaudar, se dice que tiene fines extrafiscales. Unos de esos pues son los que ya les puse acá arriba. No subir de peso, no enfermarnos, pues son fines extrafiscales. ¿Sí? Son fines que no tienen nada que ver con la recaudación, no tienen nada que ver con la obtención de ingresos, sino pues con otras cuestiones totalmente diferentes. Por ejemplo, hay otro impuesto que me llama mucho la atención, que es el que se grava a las bebidas energéticas. No quiero decir marcas, pero hay muchas bebidas energéticas y están grabadas con impuesto. Ahí no entiendo el fin. Muchas de esas bebidas energéticas pues tienen vitaminas, ¿no? Al menos que hicieran daño, pero no sé cuál fue el fin del legislador para crear ese impuesto, esos gravámenes,
Pero bueno, pues son fines extrafiscales que se buscan con las contribuciones, ¿sí? Por ejemplo, hay otro impuesto muy interesante que es el impuesto predial. Ahí tampoco luego lo entiendo, ¿no? ¿Por qué me cobran impuestos por tener una casa? Entonces ahí no me lo explico. O sea, yo tengo una casa, pues ¿por qué me cobran impuestos por tener esa casa? Sí, y es una casa habitación, la ocupo para vivir, es algo indispensable. En la Constitución está el derecho de todas las personas a tener una vivienda digna y decorosa. Entonces es un derecho tener una vivienda digna y decorosa. Y hay personas que con un sacrificio se hacen de su vivienda y les cobran predial. Entonces ahí digo, bueno, pues ¿por qué? A lo mejor si fuera una casa de lujo, una casa lujosa, pues podríamos justificar el impuesto que están las personas excediéndose en el gasto de una vivienda digna y decorosa. Pero todos, ¿sí? Y así, cada impuesto si lo analizamos, pues vamos a decir, bueno, pues qué fin tiene, tiene un fin fiscal, tiene un fin extrafiscal, cuál es el objetivo de este impuesto, ¿no? Entonces, ese es otro de los principios muy, muy importantes. Vamos a ver otro. Todos los impuestos está sujeto a que son proporcionales. Es decir, se toman en cuenta mis ingresos. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las cuestiones. Entonces, ¿cuánto gano? Y en base a eso, pues me van a fincar un parámetro. Hay personas que les cobran impuestos pero no los resienten, ¿no? Por ejemplo, un funcionario público que gana más de 200,000 pesos, si le cobran el 30%, por ejemplo, de sus ingresos, 30, 35, ¿ustedes creen que lo va a resentir el impuesto con ingresos de 200,000? Pues no lo va a resentir, realmente no va a resentir la carga impositiva. Entonces realmente no son proporcionales. Proporcionales es que resienta la carga impositiva, así como lo hace un asalariado. Un asalariado que gana salario mínimo al mes, el impuesto lo va a resentir, muy fuerte, va a sentir la carga. Y en cambio un funcionario, una persona que gana 200, 300,000 pesos, nunca va a sentir la carga impositiva, no la va a resentir, ¿sí? No la va a decir, es que híjole. Entonces imagínense una persona que gana 20,000 pesos al mes, le cobran 3,000 pesos de impuestos, pues va a resentir la carga. Y alguien de 200,000, ¿sí?, que le cobran 30,000, pues no va a resentir la carga, ¿sí? No va a ser el mismo soporte. Entonces nuestros impuestos en México desafortunadamente no atienden a ese principio, no atienden a la capacidad, no atienden a la capacidad de pago. Debieran, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que quien gane más, pues tendría que pagar más, que resienta la carga, así como lo resienten los asalariados, ¿no? Como ellos lo sienten cuando se entregan su pago, ¿no? Entonces, alguien que gana 200,000, pues podría pagar más, no inventen, ¿sí? Más del 30 o 35. Y aún así pagaría a lo mejor el 40, 45, y aún así le quedarían todavía 100 y tantos mil pesos, no resentiría de todos modos la carga impositiva, En cambio, un asalariado, pues sí le quitan y la va a resentir. Entonces es otro principio, ¿no?, que nosotros tenemos en materia tributaria. Y hay otros pues que ya hemos estado comentando anteriormente, pues los recapitulamos ya que son muy, muy importantes. Hay otro que es el de equidad, que sería que a todos nos traten igual, ¿sí?, en materia de impuestos o cuando se trate de impuestos. Hay otro que no me deben imponer una multa excesiva. ¿Cuál es la multa excesiva? Cuando supera mis ingresos. Ejemplo, pues bueno, ya les comenté el salario mínimo. Si una persona gana al año, por ejemplo, tiene un salario mínimo
gana al año 48,000 pesos, imagínense, y le ponen una multa de 28,000 pesos, pues sería una multa excesiva, ¿sí? Porque le están quitando más de la mitad de su salario mínimo. Entonces, no puede haber multas excesivas. Si hubiera una multa excesiva, ustedes pueden promover un amparo indirecto, ¿sí? Entonces, no puede haber una multa de tal manera que me quite el salario mínimo, ¿no? Si ya estoy ganando salario mínimo, pues no me pueden poner una multa porque pues va a ser excesiva para mí, ¿sí? Y así hay muchos contribuyentes que ganan poco y los multan. La multa siempre va a ser excesiva. Otra cuestión muy importante que tenemos que ver, ¿quién paga los impuestos? Bueno, pues quien realiza una conducta o una actividad económica. Entonces, actividad económica sería igual, ¿sí?, a que yo estoy obligado a pagar contribuciones. Ese sería el principio. Si no trabajo, si no realizo ninguna actividad económica, pues no estoy obligado, no están obligadas a realizar contribuciones. Ese es otro principio, ¿sí? Entonces, cualquier persona que obtenga ingresos, ya lo vimos acá arriba, bueno, pues tiene que pagar contribuciones, ¿sí? Otra cuestión muy importante es que todas y todos los contribuyentes sí tienen seguridad jurídica. Eso es muy importante, ¿sí? La seguridad jurídica implica que haya una ley que establezca derechos y obligaciones, que esa ley sea respetada por las autoridades, ¿sí? Y que esa disposición jurídica, aquí faltó seguridad jurídica, que si no puede ser seguridad pública, ¿sí? Entonces, que exista una ley que establezca derechos y obligaciones, que sea respetada por las autoridades, ¿sí? Eso sería lo más importante que nosotros podemos manejar sobre el principio de seguridad jurídica. Siempre que haya una situación, un problema con una autoridad hacendaria, pues ustedes consideren que siempre van a tener un derecho muy, muy importante en materia impositiva. Ese derecho se llama garantía de audiencia, ¿sí? La garantía de audiencia va a implicar que antes de hacerme algo la autoridad, me va a tener que escuchar, ¿no? En ser oído o ser escuchado, es decir, que me reciba mis argumentos. Entonces, permitir argumentos de los contribuyentes. Sí, me tiene que permitir mis argumentos y permitir recibir pruebas, ofrecer pruebas. ¿Sale? Entonces, ese es un principio. Hay otro que es el de defensa, y también lo pudiéramos contemplar. El de defensa va a implicar que nosotros tengamos instancias, ¿no? Entonces, el de defensa va a implicar que tengamos 3 instancias, ¿no? Y en efecto, en materia fiscal tenemos recurso, tenemos un juicio contencioso, ya lo comentamos, y tenemos un amparo. ¿Sale? Entonces, nosotros como contribuyentes, cuando una autoridad nos pretenda hacer algo, nos haga algo, pues consideren que tienen derechos, ¿no? Que están sujetas las contribuciones al principio, ¿no? Que es el de defensa, el de audiencia. Bueno, pues aquí están mis argumentos, autoridad, aquí están mis pruebas, no me los haces caso, no me los valoraste, pues me voy a la defensa
y tengo hasta 3 instancias, ¿sí? Y tenemos otro que se deriva o se desprende de esto, pues que tengo acceso a la justicia. Entonces el juicio, el amparo, pues me da acceso a la justicia, ¿sí? Es otro de los principios muy importantes que se relaciona con el de defensa, ¿no? Que es acceso a la justicia. Y ya lo vimos que es por medio del Poder Judicial, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y son los tribunales de lo contencioso. En algunos municipios o alcaldías hay juzgados municipales. ¿Sí? Entonces, es un principio que se desprende del de defensa, que es el de acceso a la justicia, ¿sí? Que también la autoridad, bueno, pues está obligada a poder o a sujetarse a esas cuestiones en materia de principios. Y el último por el día de hoy, ¿sí? El último principio, que es el de que todas las autoridades, todos los juzgados, todos los tribunales se tienen que sujetar a las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, me vas a hacer algo, me vas a revisar, me vas a llevar un juicio, me vas a ir a requerir algo, me vas a checar mis mercancías. Siempre toda autoridad, todo juzgado, todo Congreso se va a tener que sujetar a un procedimiento. Ya lo vimos, el Congreso tiene un proceso legislativo, ¿sí? En un juzgado se lleva a cabo un proceso. La autoridad, al realizar una auditoría, al realizar una facultad de comprobación, pues lo hace por medio de un proceso, ¿sí? Entonces, este es un principio esencial. Entonces, toda autoridad, todo tribunal, todo organismo gubernamental, todo juzgado o tribunal, ¿sí? Deben ajustarse al procedimiento legal. Si no lo hacen, bueno, pues ahí nos causa agravios, ¿verdad? Y podemos impugnar, ¿no? Causa agravios a los contribuyentes y se puede impugnar. ¿Sí? Se puede impugnar. Entonces, ese es un principio muy esencial, muy básico en todas las áreas, ¿no? ¿Cuáles son esos procedimientos que normalmente existen en materia fiscal? Bueno, pues ya se los dije, va a ser un juicio, pues un juicio, puede ser una auditoría, o sea, una revisión de la autoridad. Va a ser la creación de una ley, etcétera, ¿sí? Entonces, cualquier procedimiento, bueno, pues está sujeto a que debe ser conforme a la ley el procedimiento. Si no es así, pues nosotros los abogados, las abogadas, vamos a impugnar esa situación, ya que no se adecuó a las formalidades esenciales del procedimiento, y pues para ello lo haremos a través de los tribunales. Si ellos no se ajustan a la formalidad esencial del procedimiento, nos vamos a la siguiente instancia, porque ya quedamos que tenemos 3, y así sucesivamente hasta que lleguemos al último, que revise todo lo de los anteriores, ¿no? Entonces, esos son algunos de los principios más importantes que tenemos en materia fiscal y administrativa, y que los vamos a utilizar siempre en los medios de defensa. Pasaremos ya en la siguiente semana a lo que son las reglas de contribuciones, que sería el siguiente tema, ¿sí? Con esto terminamos esta unidad, ¿sí? Del tema de las contribuciones que iniciamos con el curso, ¿sale? Entonces, con esto terminamos el tema de las contribuciones y vamos a pasar a las reglas de las contribuciones. ¿Qué reglas tiene un impuesto, una contribución? ¿Sí? Y en este caso, bueno, pues
terminamos con esto, les comparto el material y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Muchas gracias. Entonces los escucho, por si tuvieran alguna duda, con gusto estoy